Prohibición de visita, golpizas, falta de alimentación, negativa de atención médica, amenazas y amedrentamiento forma parte de la larga lista de maltratos a los que son sometidos los considerados presos políticos del régimen de Nicolás Maduro. Según cifras de la ONG Foro Penal Venezolano, 6.513 detenciones políticas se han registrado en Venezuela desde que el líder chavista asumió el poder. 96 personas siguen encarceladas. Jesús, y en lo que va de año se contabilizan 34 detenciones, una de ellas, la del periodista Braulio Jatar, que cuenta con nacionalidad chilena, incidente que ha generado tensión diplomática entre ambos países. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que lo establezca la ley. Este es el artículo 68 de la Constitución de Venezuela, en la que se establece claramente la posibilidad que tiene cada ciudadano a disentir. La realidad parece estar alejada del texto. De acuerdo con los datos de la ONG Foro Penal, responsable de apoyar a los detenidos, las cifras demuestran un incremento de la persecución del gobierno de Nicolás Maduro contra quienes opinan diferente o representan una amenaza para el llamado proyecto socialista. Desde enero de 2014, ¿por qué tomamos enero de 2014? Porque estamos tomando el gobierno actual, el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ha habido en total 403 presos políticos y solo en el 2016 ha habido 34 presos políticos. Lo interesante de esto no es solo el número, porque ustedes dirán, bueno, 34. Recuérdense que estamos hablando de 403 en total, de 100 al día de hoy, pero hay que recordar que los policías metropolitanos, que cuando llegó el presidente Maduro al poder, había solo 11 presos políticos. Sin embargo, el oficialismo lo niega. ¿Qué dirigente parroquial, municipal, regional o nacional, de Acción Democrática, de COPEI, de Primero Justicia, de Proyecto Venezuela, de Voluntad Popular, de Bandera Roja, de Un Nuevo Tiempo, de la MUD, en general, está preso por ser dirigente político de esos partidos? Está preso por sus ideas. En Venezuela no hay presos políticos. Militares, políticos, periodistas y estudiantes se encuentran tras las rejas por expresar una postura contraria. Sus familiares denuncian que las condiciones de encarcelamiento a las que son sometidos son degradantes y representan una violación a sus derechos humanos. Exigen a la Fiscalía atención médica para ellos. Responsabilizo al Estado venezolano si algo pudiera ocurrir a mi hijo, que lentamente se me está muriendo. Los casos del dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, y los alcaldes Antonio Ledesma y Daniel Ceballos son los más emblemáticos, pero en la lista también se encuentran el dirigente político John Goycochea, el exgobernador de Maracaibo, Manuel Rosales, y el comisario Iván Simonovis. Yo pregunté en la reunión si la Defensoría del Pueblo y si el Defensor del Pueblo va a pedir la libertad de los presos inocentes o si va a ser cómplice de un régimen que persigue y que tortura. A esto se le suma el caso reciente del periodista Braulio Jatar, quien fue detenido el pasado 4 de septiembre tras difundir videos de una protesta contra Nicolás Maduro en la isla de Margarita. Fue acusado por el delito de legitimación de capitales. La comunidad internacional se ha pronunciado en rechazo a todas las capturas y demanda la liberación de los apresados. Y dada la situación tan difícil en Venezuela y la situación tan complicada del pueblo venezolano, estamos haciendo un llamado al gobierno y a la oposición a entrar en un diálogo significativo y para que se respete el Estado de Derecho y el derecho a la asamblea, el derecho a la reunión. Los políticos, prisioneros políticos deben ser liberados y eso incluye esfuerzos para adelantar este revocatorio que está según las reglas venezolanas. El Parlamento aprobó una ley de amnistía que fue frenada por el Tribunal Supremo de Justicia. La preocupación dentro y fuera de Venezuela es hasta dónde será capaz de llegar el gobierno para frenar a quienes tengan la osadía de llevarle la contraria y si sus acciones lograrán intimidar al pueblo. Saludamos en nuestros estudios NTN 24 Caracas a Alonso Medina, abogado del Foro Penal Venezolano. Señor Medina, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a la mañana de NTN 24.
Buenos días. Estamos revisando las cifras que ha entregado el Foro Penal Venezolano. 6.513 detenciones políticas que se han registrado desde que Nicolás Maduro asumió el poder. Hay 96 personas encarceladas en este momento. De las 96, ¿cuál es el caso más dramático o cuáles son los casos que deberíamos tener? Obviamente todos son importantes y ninguno se puede descartar, pero ¿cuáles son los más críticos quizás? Sí, es difícil definir cuál de estos casos sería el más difícil, porque todas estas personas, en su mayoría, son dirigentes sociales, dirigentes políticos, militares, estudiantes, que se encuentran privados de libertad en unas condiciones inhóspitas y en una situación, en un limbo jurídico, con un gran maltrato institucional y con un gran desconocimiento por parte del Estado de todos los derechos fundamentales que deben proteger a cada uno de estos venezolanos. Tenemos, como tú muy bien lo sabes, el caso de dirigentes políticos como Leopoldo López, Antonio Ledesma, Daniel Ceballo, John Goycochea, oficiales de las Fuerzas Armadas, Rodney Navarro, diferentes estudiantes, dirigentes sociales, y en fin, tenemos un número importante de dirigentes sociales y políticos que se encuentran privados de libertad. Yo creo que este es un tema muy complejo que estamos viviendo hoy en día en Venezuela, y uno de los puntos fundamentales es el reconocimiento de la realidad por parte de las autoridades gubernamentales. Una de las cosas, señor Medina, que nos llama la atención cuando uno lee, obviamente uno como venezolana lee y escucha lo que dicen los padres, los familiares de quienes están, porque es que uno habla de cifras, pero detrás de cada uno de estos números hay una vida, una familia, gente que se está muriendo dentro de estas cárceles, que sufren vejaciones, falta de alimentación, golpizas, negativa de atención médica, sin duda toda una situación muy complicada la que viven, pero uno se pregunta cómo se puede permitir, cómo es posible que la comunidad internacional, porque simplemente escuchamos pronunciamientos, pero de ahí no pasa. Nicolás Maduro sigue siendo recibido en cumbres internacionales, sigue siendo reconocido. Aquí nadie habla de un Estado que está violando los derechos humanos, o por lo menos sentimos que hablan, pero no se toman medidas. ¿Qué podemos hacer para que esto no siga sucediendo? Porque la lista sigue creciendo según pasan los meses. Sí, efectivamente. Tenemos casos como el de Vilca Fernández con problemas de salud, y lo que hemos visto, lo que tú referías, es una gran complicidad internacional, un silencio cómplice de la comunidad internacional con respecto a los derechos humanos en Venezuela. Yo creo que el tema de los derechos humanos en Venezuela debe pasar a ser un tema de los ciudadanos del mundo y dejar de ser un tema de autoridades gubernamentales. Es un reto muy difícil generar esa gran campaña a nivel mundial con respecto a los ciudadanos, porque evidentemente que esa complicidad institucional, ese silencio cómplice que estamos viendo en Venezuela se ha trasladado fuera de Venezuela, y la comunidad internacional está siendo tolerante con respecto a los derechos humanos en Venezuela, sin entender, sin reconocer la gravedad del problema. No es suficiente una invitación a diálogo. Es momento de concretar, es momento de ejercer acciones. No creo que los presos políticos en Venezuela puedan aguantar algunos meses más en las condiciones en que se encuentran. Ahora, le pregunto, señor Medina, por el derecho a la defensa que tiene cualquier persona que está siendo procesada, no solo en Venezuela, en el mundo entero. Creo que eso es un derecho que tiene cualquier persona que está siendo procesada por algún delito. ¿Cómo se da el tema con estos presos políticos en Venezuela? ¿Hasta dónde tienen el derecho a la defensa y hasta dónde se sienten legítimamente defendidos? Sí, efectivamente, de acuerdo a nuestra Constitución Nacional y a los pactos internacionales, el derecho a la defensa es un derecho fundamental, un derecho que se respeta permanentemente en los diferentes procesos. Hay una apariencia que se le ha querido dar a los procesos que realmente se ejerce este derecho, pero el derecho a la defensa viene acompañado del debido proceso y el derecho inclusive a tener decisiones motivadas. Esto no se está dando en Venezuela. Estos son derechos que se violentan, que se desconocen cotidianamente. En Venezuela, con la mayor vergüenza ciudadana, debemos decir, se viene aplicando lo que ha conocido la doctrina dentro del derecho como el derecho penal del enemigo. Simplemente hay una apariencia de proceso, pero para imponer un castigo que ya previamente está determinado.
está acordado. Hay un estado de indefensión constitucional también en muchos de los procesos, de tal manera que podemos afirmar que el derecho a la defensa, el derecho al debido proceso son derechos que se desconocen permanentemente. Nosotros como abogados, como Foro Penal Venezolano, estamos en la obligación de ejercer estos recursos, de ejercer la defensa de cada uno de estos presos políticos que han pedido, que han solicitado la asistencia del Foro Penal Venezolano. Pero evidentemente que en algún momento nos encontramos como frustrados, pero no tenemos otra opción que continuar con ese arduo trabajo que es el defender a todos aquellos ciudadanos que se desconocen sus derechos fundamentales por razones de carácter político. Sin duda un trabajo bien complicado el que tienen ustedes en el Foro Penal Venezolano. Alonso Medina, abogado de esta ONG, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la mañana de NTN 24 para poner un poco en contexto lo que está sucediendo en Venezuela. Un placer haber compartido con ustedes. Un buen día.